Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder acompañarles nuevamente y continuar con nuestro estudio a los Gálatas, y hoy vamos a iniciar el capítulo 2, que es la continuación del ministerio de Pablo. Vamos a ver los 10 primeros versículos y vamos a meditar en ello. Dice así la palabra de nuestro Dios: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio, que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni aun por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque tenemos tu palabra. Y cuando la leemos, cuando la escudriñamos, tú hablas a través de ella. Y nosotros sabemos lo que tú quieres y lo que no quieres en nuestra vida. Así que, Señor, te ruego que nos guíes a través de este tiempo, que bendigas a las personas que escuchan, que están atentos a lo que tú vas a decir, y que tu nombre sea glorificado. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos. ¿Se acuerdan? La semana pasada veíamos que Pablo, antes de presentarse, estuvo en Arabia 3 años y después fue con los apóstoles, ¿verdad? Y la iglesia decía, bueno, este hombre que perseguía a la iglesia ahora es uno de nosotros, ¿verdad? Pero cuando fue a Jerusalén en esa primera vez, solo habló con Pedro, con el apóstol Pedro, o también conocido como Cefas. Dice, pasados 14 años subí otra vez, segunda vez, a Jerusalén, y esto segunda vez, ya como apóstol, ya como predicador del Evangelio. Porque, sin lugar a dudas, Pablo conocía a Jerusalén, vivía en Jerusalén y estaba en Jerusalén mucho tiempo, pero como apóstol, segunda vez. Verso 2, pero subí según una revelación, esto es, Dios le dijo, haz esto o haz aquello. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, les voy a enseñar, les voy a mostrar, les voy a decir lo que la Biblia dice acerca de la palabra de Dios, de la palabra de Dios hacia el mundo no creyente, hacia todo aquel que no es judío. Y el apóstol Pablo expuso, pues, el evangelio, que Cristo murió por los pecadores, que el hombre estaba separado de Dios y que tenía la necesidad de arrepentirse y de ser salvo a través y solamente por medio de Jesús. ¿Ok? Entonces, esto es a los que tenían reputación.
Después dice, mas ni aún a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto es, a Tito, que era un recién convertido o ya un colaborador mío, ni a él se le obligó a circuncidarse. Y después dice el verso 4, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y esto me llama mucho la atención, los falsos hermanos. Se da cuenta, los falsos hermanos, o sea, hay hermanos verdaderos y hay hermanos falsos. Esto realmente me llama la atención porque uno puede pensar que personas son verdaderos cristianos porque van al templo, pero no ser verdaderos creyentes. Y esto me preocupa porque mucha gente va a la iglesia, ofrenda, pero no vive conforme a la palabra de Dios. Y me preocupa porque Jesús dice, por sus frutos serán conocidos, sabrán que son mis discípulos por sus frutos. Y el pámpano que no lleva fruto, este será cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Es por eso que yo constantemente, cuando estoy exponiendo la palabra de Dios, les pregunto a los hermanos, vean si están en la fe, vean por su accionar. No porque van a la iglesia, no porque leen la Biblia, no porque oran, sino porque su corazón está del lado de Dios. Luchas, tentaciones, afanes tendremos, pero vamos y lo ponemos en las manos de Dios y le pedimos a Dios, ayúdame Señor, porque no quiero pecar contra ti. Y esto es algo que tenemos que hacer recurrentemente. El que piense estar firme, mire que no caiga, vigile que no caiga, esté atento a todo lo que le rodea, no sea que se vaya a resbalar, a deslizar en el pecado. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual constantemente, por eso cuidar lo que oímos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que hablamos, cuidar dónde andamos y lo que nuestras manos hacen. Es muy importante. Hay falsos hermanos y regularmente esos falsos hermanos son los más severos, los que quieren aplicar siempre la justicia. Son poco misericordiosos. Son aquellos que tirarían la primera piedra, porque probablemente no se den cuenta de que son falsos. Por eso también el apóstol Juan en algún momento dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto fue para que se manifestara, ¿verdad? Pues la verdad de Dios entre los creyentes. Así que, ni Tito se circuncidó, verso 4, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Es decir, hay unos que no saben que son falsos hermanos, pero hay otros que lo saben y se esconden y simulan. ¿Y cuál es el propósito? Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuál es la libertad que tenemos en Cristo? Bueno, la libertad que tenemos en Cristo los judíos es que, los gentiles, es que no estamos obligados a cumplir todo lo que es el rito ceremonial de los judíos. Es decir, no sacrificios, circuncidarse, usos y costumbres de los judíos, porque somos gentiles. Cristo nos ha libertado de la práctica del pecado y entonces somos libres para no practicar el pecado. Recuerde, Cristo nos libra de la paga del pecado, nos libra de la práctica del pecado y nos librará de la presencia del pecado en el cielo. ¿Ok? Bueno, entonces estos simple y sencillamente quieren y se entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es decir, tienes que
hacer esto, tienes que vestir de esta manera, tienes que caminar de esta manera, tienes que ponerte las filacterias, tienes que ponerte los flecos, etcétera, etcétera. Tienes que ir al templo a Jerusalén una vez al año, etcétera, etcétera. Pero bueno, los creyentes gentiles no tenemos esa obligación porque somos salvos por medio de la gracia, por medio de Jesús, y es suficiente. Cristo es suficiente. Verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Es decir, la palabra de Dios es primero, después la palabra de Dios y después la palabra de Dios. No hay lugar para que la palabra de Dios pueda ser sustituida por una tradición o por un dogma. Jamás. La Biblia es la palabra de Dios y es nuestra base de fe y de conducta. No se puede sustituir con nada. Es insustituible la palabra de Dios. Verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y seguramente algún sacerdote, algún fariseo que se haya convertido y obviamente sabía mucho de la Torá, de la Tanaj, pero de alguna forma Dios los acepta, pero dice, nada me enseñaron a mí. Después dice, a mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro, el Espíritu Santo, Dios, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en el apóstol Pablo para los gentiles. Verso 9, reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Quiénes reconocieron esta gracia? Bueno, Jacobo, que y se menciona anteriormente en la primera parte del ministerio del apóstol Pablo, al final, vimos la semana pasada del versículo 11 al 25 del capítulo 1, y ahí se menciona a Jacobo. Dice que solo estaba Pedro y Jacobo. Jacobo es el medio hermano de Jesús. Es hijo de José y María, pero no tiene un parentesco, digamos, con José, ¿okay? Porque él nació, nuestro Señor, virgen, de la Virgen María, ¿ok? Entonces, ahí está. Cefas es Pedro, el apóstol, y Juan es el apóstol Juan, que eran considerados como columnas, es decir, eran los líderes en la iglesia de Dios, de Jerusalén. Y no puede ser Jacobo el apóstol, porque Jacobo el apóstol usted puede verlo en Hechos capítulo 4, que fue traspasado por Herodes. ¿Okay? Entonces Jacobo el apóstol ya no está. Este es Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, porque Jacobo y Santiago son sinónimos. Ok. Dice que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, aceptamos su ministerio, aceptamos su doctrina, y nosotros al día de hoy aceptamos la doctrina precisamente de los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Esa es nuestra doctrina. Lo que nos va a decir en el primer capítulo, en el versículo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado con nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos, ¿verdad? Entonces habla de la experiencia que tuvieron con el Señor Jesucristo desde su llamado hasta su ascensión, ¿ok? Que eso obviamente incluye su muerte y su resurrección. ¿Okay? Entonces seguimos esta doctrina. No es una nueva doctrina que un ángel se apareció, que una virgen se apareció, que alguien soñó. No, es lo que dice la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, y nada más. Ok, verso
les dieron la señal de compañerismo, o sea, les dieron la mano en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, judíos para que se convirtieran a Cristo, gentiles para que se convirtieran a Cristo y se unieran en un solo cuerpo que es la iglesia. ¿Ok? Muy complicado para el judío dejar de judaizar y muy complicado al gentil obligarlo a judaizar, porque somos llamados a libertad, no estamos obligados a la cuestión de tradiciones y de ritos religiosos, ¿ok? Lavamientos y todo ese tipo de cosas. Muy bien, verso 10, solamente nos pidieron o nos encomendaron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y esto es algo que los creyentes, que los hijos de Dios tenemos que hacer, acordarnos de los pobres. Es decir, dar limosna, se vale, dar ayuda, ropa, víveres, despensa, se vale. Debemos hacerlo, cuando veamos a un necesitado, no criticarlo y decir, ay, este vago, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no se pone a trabajar, a lavar coches? No sé, ayúdelo. Ayudemos, cuando tengamos las posibilidades, por supuesto, para hacerlo, pues ayudémoslo, porque es bueno hacer buenas obras. Así que hasta aquí vamos a dejar en el pasaje de hoy. Espero que sea de bendición para nuestras vidas y que pues Dios sobre todas las cosas sea glorificado. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la guía, la dirección en la que debemos andar. Guíanos a través de ella y ayúdanos a tomar decisiones siempre basados en lo que dices tú y no en lo que pensamos o creemos o sentimos nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, y pues le invitamos a que se suscriba si no lo ha hecho, que le dé like, que lo comparta y que de alguna manera la palabra de Dios pueda ser difundida y sobre todo para la gloria de Dios. Muy bien, pues hasta aquí, si Dios lo permite, nos vemos el domingo, que subimos otro video, y el próximo miércoles seguimos con nuestro estudio a los Gálatas. Que Dios les bendiga, gracias, hasta luego.